buenas noches, Dios te bendiga, mi querido hermano de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Vamos a comenzar este estudio martes, estamos a martes 1 de diciembre, martes de cartas generales, hermanos. Vamos a continuar gozándonos con la palabra de nuestro Dios y sobre todo pues en esta carta bonita, hermanos, esta carta que poco a poco nos va mostrando los temas, ¿verdad?, que Santiago aborda, inspirado por Dios, hermanos, unos temas maravillosos, edificantes, y bueno, el día de hoy no es la excepción. Vamos a hacer una oración, hermanos, y bueno, espero que ya tenga también ahí su material, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos infinitamente por la bendición que nos permites en esta hora abrir tu palabra, Padre bendito, y sobre todo disfrutar de tus grandes promesas, disfrutar de tus mandamientos, Padre, de disfrutar tu corazón, mi Dios, porque en cada línea vemos tu santidad. Padre bendito, que hoy no sea la excepción. Bendícenos, Padre bendito, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que tu iglesia sea edificada, Padre bendito, que tú seas glorificado y exaltado, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, como le comento, ojalá ya tenga ya por ahí su material, hermanos. Por ahí anduvieron circulando dos materiales, hermanos. Espero que el segundo podamos abordarlo el día de hoy, si no, bueno, pues usted ya lo tiene por allí. Y vamos a continuar, hermanos, en esta sección B del bosquejo que nos arroja el primer capítulo. Hay una primera parte que tiene que ver con el saludo, y la segunda parte, que es el inciso B, que tiene que ver con las pruebas y todo esto de los versículos del 12 en adelante, ¿verdad? Pues yo quiero invitarle a que no se lo pierda, hermanos, que no se pierda este orden en el que vamos. En este material, hermanos, que sigue, son los versículos del 9 al 11. Ya la semana pasada estuvimos hablando de pedir sabiduría, estuvimos hablando del hombre de doble ánimo, hermanos, y todo esto que es interesante, es importante. Y hoy vamos a hablar de sintiendo orgullo, es el punto 3 de este inciso B, hermanos. Y tiene que ver los versículos del 9 al 11. Y bueno, hermanos, tal como lo hace en otros pasajes de este primer capítulo de su epístola, Santiago, hermanos, puntualiza, fíjese bien, su tema en una o dos oraciones. Luego, en una sección o capítulo posterior, la elabora. Aquí él introduce el tema del orgullo, hermanos. El tema del orgullo. Y bueno, es un tema muy interesante, hermanos, y pues del cual yo quiero que pongamos mucha atención, porque tiene que ver con el tema de los ricos y de los pobres. Cómo es que Santiago aborda este tema. Versículos 9 y 10 dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Estos dos versículos, hermanos, revelan el paralelismo y contraste común a los salmos y a los proverbios. Es bien interesante, hermanos, cómo este tipo de estas herramientas literarias, por decirlo de alguna forma, que comúnmente las vemos en los salmos y en los proverbios, Santiago la usa, hermanos. Y bueno, el paralelo se encuentra en la expresión gloríese, ¿sí? Gloríese o enorgullécese, o siéntase orgulloso en otras versiones, hermanos. Mire que las frases hermano, que es humilde, que es de humilde condición, y el rico, que es rico, muestran un contraste, ¿sí? Mire que Santiago evita usar la palabra pobre, hermanos. Más adelante sí la va a usar, ¿verdad? Pero aquí por eso se está introduciendo de una forma de tal manera, me da la impresión que para que el lector, en este caso los judíos dispersos, que estaban viviendo en pobreza, que estaban viviendo persecución, pues no se sintieran ofendidos, o hasta cierto punto quiero pensar que no cortaran por ahí la lectura o quitaran un poquito la atención acerca de lo que les está diciendo Santiago, porque es una porción muy interesante. Como le digo, es un punto introductorio a la gloríese, o siéntase orgulloso, ¿sí me explico? Es un punto muy interesante. Entonces Santiago quiere evitar la palabra pobre en este versículo. Su intención de describir la pobreza es evidente, y ahí están las referencias bíblicas posteriormente, cuando habla de los pobres, hermanos, y de los ricos ya de manera ya más concreta.
Santiago llama al hombre de condición humilde hermano. Ok, inciso A, hermanos, el hermano. El pastor Santiago escribe una carta a los cristianos dispersos entre las naciones. Sabe que muchos de ellos viven en una pobreza abrumadora y están en el último escalón de la sociedad. Esta gente necesita palabras de aliento. Ojo, a eso me refería, hermanos, con todo lo que le dije anteriormente. Ya que las condiciones económicas son opresivas y causan perplejidad. Definitivamente, hermanos. Esto desde hace 2000 años, en la actualidad, sigue siendo algo que es realidad. O sea, las condiciones económicas, cuando son muy malas, hermanos, son opresivas y causan mucha perplejidad, ¿verdad? Entonces, de allí que Santiago exhorte al hermano cristiano a gloriarse en su exaltación. Y es muy profundo esto que está diciendo Santiago, hermanos. Mire que, como lo he comentado constantemente, este es el primer libro del Nuevo Testamento, hermanos. Todavía no había ese pensamiento que a lo mejor usted y yo, cuando leemos esto, inmediatamente nos acordamos de todo lo que escribió Pedro, Juan, Pablo, no se diga, sobre la exaltación. En el caso de la exaltación de Cristo, lo que escribe Pablo en Filipenses 2. No tenían ese pensamiento. Todavía esa teología necesitaba ser más profunda, o al menos recordarles a los primeros cristianos lo que ya el Señor Jesucristo les había dicho, ¿verdad? Reforzar esa parte en medio de la pobreza, en medio de la persecución. Entonces Santiago le dice que los exhorta al hermano cristiano a gloriarse en su exaltación. Aunque este hermano vive en condición humilde, él mismo no solo debe conocer su posición exaltada, sino hasta se lo alienta a enorgullecerse de la misma. Se le alienta a enorgullecerse de la misma. Y bueno, el contraste es notable. ¿Cómo puede un cristiano económicamente empobrecido, ojo hermanos, empobrecido, entender que es altamente exaltado? ¿Cómo puede un cristiano empobrecido entender que es altamente exaltado? Aquí es un punto muy importante. Antes de poder alardear, hermanos, de una posición honorable, debe primeramente aprender a apreciar el significado de su posición. En otras palabras, hermanos, no debe fijarse en las posesiones materiales, sino en los tesoros espirituales. Este es el punto crucial de lo que está escribiendo Santiago. Debe tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Él ve la vida no desde el punto de vista materialista, sino en relación con los valores espirituales. Sabe que Dios mismo ha elevado al creyente a un alto rango. Se ve a sí mismo como hijo del rey, como hijo o hija de Dios. Por ser miembro de la familia real de Dios, el hermano debe gloriarse de su árbol genealógico. Con orgullo él señala a su Padre Celestial y a su hermano Jesucristo. Por las venas del cristiano corre sangre real. Santiago dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Acuérdese, capítulo 2, versículo 5, eso lo vamos a leer más adelante. Con razón debe gloriarse el cristiano de su alta posición. Es heredero del reino de Dios. Inciso B, pero el que es rico, vamos ahora a entender esa parte. La contrapartida del hermano de condición humilde es aquel que es rico. Santiago exhorta a ambos a gloriarse de sus respectivas posiciones. ¿Qué es este rico? Bueno, esta es una pregunta que queda sin contestación. Algunos intérpretes desean contemplar el paralelo entre el versículo 9 y el 10, insertando la palabra hermano, pero el hermano que es rico debe gloriarse en su humillación. O sea, hay quienes le han añadido el hermano al rico también, y bueno, en ese caso tanto el pobre como el rico son cristianos. Sin embargo, ojo hermanos, cabe notar algunas objeciones. En primer lugar, hermanos, si bien Santiago llama explícitamente hermano al hombre humilde, de humilde condición, omite este apelativo cuando introduce al rico. Hubiera dicho también al hermano rico, ¿verdad? Pues no lo dice. En segundo lugar, Santiago compara al rico con una planta que se seca y muere y se marchitará, versículo 11. Bueno, lo vamos a ver al ratito.
Bueno, no añada ninguna palabra, Santiago, de amonestación, ni tampoco un llamado al arrepentimiento. Además, en otras partes de su epístola, Santiago da la impresión de que el rico no pertenece a la comunidad cristiana. Y bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, del capítulo 2 y en el capítulo 5. De hecho, pues la referencia que hace Santiago sobre ellos es fuerte, es interesante, y todo en virtud al contexto, hermanos, No está enseñando que todos los ricos son malos. Eso es algo que nos debe de quedar claro, hermanos. Ahorita vamos a entender a qué se refiere Santiago. Finalmente, hermanos, Santiago se dirige a cristianos perseguidos y dispersos. Habían perdido sus posesiones y vivían ahora en condiciones económicas de depresión. Eran oprimidos por los ricos en aquellos lugares en que se habían establecido. A eso nos estamos refiriendo. Sí, estaban siendo oprimidos por estos ricos, porque pues estos salieron y buscaron trabajo y estos ricos los oprimían. Además, notamos, hermanos, que Santiago habla del rico, pero no de las riquezas. Sí, habla del rico, pero no de las riquezas. No repudia las posesiones terrenales. No está hablando mal, como en su momento Pablo, cuando le escribe a Timoteo sobre raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos inmediatamente dicen que el que es rico o el dinero es malo. No, la Biblia no está enseñando eso, sino que el pobre, mire, Santiago no repudia las posesiones terrenales. No, él enseña que Dios es dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. 1.17, lo vamos a leer más adelante. Santiago no centra su atención en las riquezas, ojo, hermanos, sino en las personas que las poseen. Por lo tanto, por todo lo antedicho, podemos llegar a la conclusión de que el rico de quien se habla, pues no es cristiano. Está hablando de los ricos en el contexto que no son cristianos. ¿Cómo puede el rico gloriarse en su humillación, que es lo que dice Santiago, como contraparte en relación al pobre? Bueno, el pobre se enorgullece de sus riquezas espirituales, pero el rico, que ha rechazado a Dios, está espiritualmente ciego y es incapaz de ver su baja posición. ¿Sí? Es imposible o es incapaz de ver su baja posición. Él se jacta de su riqueza material, pero las riquezas terrenales pasarán como una flor silvestre. Santiago recurre entonces a la ironía. Lo que está diciendo es: el rico debe gloriarse de su humillación, pero desde el punto de referencia de un hermano de buen juicio espiritual, porque lo entendemos nosotros, entendemos esa ironía, ¿verdad? Por eso es importante entender todo el contexto, hermanos. Mire que los bienes terrenales pueden compararse a las olas del mar. Van y vienen, el dinero va y viene, hermanos, así lo decimos coloquialmente, ¿verdad? Santiago, sin embargo, usa una ilustración tomada de su clima y su paisaje. Versículo 11, hermanos: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos profundizando con el tema, hermanos. Mire que esta ilustración se hace eco, hermanos, hace eco de la profecía de Isaías, hermanos. Hace eco de la profecía de Isaías, allá en Isaías 40, del 6 al 7, cuando dice: voz que decía, da voces y yo reprendí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, como el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y en nuestro sermón evangelístico, en nuestro mensaje evangelístico, clamamos así, decimos: no somos nada fuera de Dios. Como dice el Señor Jesucristo: porque separados de mí, nada podéis hacer. También en el libro del Job, que es probable el primer libro de toda la Biblia, mis queridos hermanos, Job 14, del 1 al 2, leemos: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. El escritor describe las condiciones climáticas de Israel en una sola oración. La causa primordial de la sequía es el calor abrasador del sol a medida que avanza, especialmente acompañada por el quemante viento del desierto. Esta combinación hace que las plantas se marchiten rápidamente y que la flor y su belleza desaparezcan en horas. Así también se marchita el rico, dice Santiago en el versículo 11. Ciertamente las posesiones terrenales del hombre pueden desvanecerse
en un tiempo notablemente corto. Pero el texto no dice que las riquezas desaparecerán, dice que se marchitará el rico. Por eso mucho ojo con esta manera de ver estos pasajes, ¿verdad? Pues sí, el dinero va y viene, pero Santiago no está hablando ni siquiera de las cosas materiales. Está hablando del que las posee, ¿sí? En forma poética, hermanos, esta es la descripción del hombre que encontramos en el Salmo 103, versículo 15 y 16, que dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El rico pasará en todas sus empresas, dice Santiago. Esta frase nos da una buena traducción de una expresión idiomática semítica. O sea que cuando escribe esto, obviamente se lo está escribiendo a los judíos. Obviamente está poniendo en contexto esa mentalidad semítica, hebrea, árabe, de todas esas tierras, ¿verdad? De esa mentalidad, como hoy decimos, es que el día de hoy la gente es muy materialista. Oiga, pues hace 2000 años, cuando Santiago escribió esto, era prácticamente la misma mentalidad, la mentalidad materialista. Por eso los hebreos en el mundo, a la fecha, después de todos estos años, de todos estos siglos, son los que prácticamente están en la cúpula de la economía mundial. Digo, entre que seguramente, no dudo, la bendición que Dios les dio, como también esa mentalidad de hacer negocios y de todo el tiempo estar pensando en hacer negocios. Y bueno, la vida del rico llega a su fin repentinamente en medio de su afanosa ocupación de ganar dinero. Sus riquezas son incapaces de prolongar su vida, ya que él desaparecerá dejando atrás sus posesiones. Tomemos en cuenta, hermanos, que la expresión de Pablo de hacer el bien a todos, según escribe en Gálatas 6:10, cuando dice: así que según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, y por eso buscamos aliviar las necesidades de todos aquellos que están afligidos por la pobreza. Es interesante, hermanos, el espíritu de este mensaje, que por un lado hay que recordarle a los pobres, a los que no tienen dinero, hermanos, a los que realmente están muy mal. Digo, porque luego pensamos que somos los pobres, pero en serio, hermanos, aprendamos a ver un poquito más allá, y hay gente peor que nosotros, hermanos, que la está pasando muy mal, que no tiene ni techo donde vivir, y que son cristianos, hermanos. Miren que ahorita que estamos orando, hemos estado orando, hermanos, entre que oramos por la salud de nuestro hermano David Solís, ¿verdad? También nos acordamos de los hermanos de Nicaragua, del sur de nuestro país, que pues fueron golpeados por huracanes impresionantes, hermanos. Mi hermano Lloyd, yo tengo un amigo que es nicaragüense, estudiamos juntos en el seminario, hermanos, tenemos últimamente mucha comunicación. Un lindo hermano, es un abrazo de Dios ese hombre. Él está movido, hermanos, él está movido con un grupo de hermanos allá en Nicaragua para darle de comer alrededor de 300 personas diarias. Entonces estamos hablando de muchos niños, muchas personas que están sufriendo, hermanos, pero como él dice, pero mira, Joel, lo más maravilloso es que esa situación vulnerable de ellos, que hacen filas tremendas para probar un bocado, nos da incluso también la autoridad para hablarles de las riquezas del Evangelio, porque entre ellos hay muchos cristianos que están deprimidos por la situación que están viviendo. Y bueno, lo mismo se está haciendo, hermanos, en nuestro país. En el sur de México, la Convención Nacional, hermanos, ha llevado víveres, y hay cantidad impresionante de hermanos sirviendo a nuestros hermanos de Tabasco, sobre todo en Tabasco, hermanos, que están las inundaciones muy tremendas. Recordarle lo que Dios ha prometido, ¿verdad? En estos tiempos de pobreza, ¿verdad? Y sobre todo, si hay oportunidad, posibilidad de ayudar a alguien, hay que hacerlo, hermanos. Sí, hermanos, mire que la persona de buenos recursos, sí, bueno, leo aquí: pero una cosa es ofrendar generosamente para los pobres y otra cosa es asociarse con ellos. La persona de buenos recursos económicamente puede tener mucha más influencia y recibir más respeto que la gente que pertenece a la clase más baja de la sociedad. Dicha persona puede mostrarse dispuesta a ayudar a los necesitados, pero no necesariamente en base a una relación personal. Sin embargo, Santiago, hermanos, dice que el hermano empobrecido ocupa una alta posición. Y eso es algo que hay que siempre recordar, hermanos, porque
todos de repente pasamos por momentos económicos difíciles. Y sí tenemos una esperanza, hermanos. Tenemos una esperanza de que, bueno, a veces son valles oscuros, valles difíciles, pero el Señor nos sostiene. Pero más allá de eso, hermanos, que es inminente, Dios nos cuida, Dios nos protege y Dios nunca nos va a dejar caídos, ¿verdad? Como dice el Salmo 55:22, no dejará para siempre caído al justo. Tenemos la esperanza, hermanos, de recibir la corona de la vida, hermanos, si nos mantenemos fieles, firmes en medio de la situación difícil económica que enfrentamos hoy en día, hermanos, y la que probablemente vamos a enfrentar el siguiente año, hermanos. Por eso oremos mucho para que el Señor sea el que provea. Tenemos que ver esa parte de las riquezas espirituales para que Dios se encargue de lo otro. Porque si estamos viendo lo material, hermanos, es una práctica muy difícil. Estamos acostumbrados a depender del dinero porque llegó la quincena, porque llegó la semana, porque llegó el mes, o porque llegó la venta, porque llegó qué sé yo. Tenemos que aprender a quitar más los ojos de eso y ponerlo más en las riquezas espirituales, hermanos, porque Dios no nos va a dejar. El problema es que si usted pone su mirada en las cosas de la tierra, usted va a sentir muy fuerte la opresión de esas necesidades. Por eso Santiago está estimulando a los creyentes a mirar las riquezas espirituales, ¿verdad? Entonces, Santiago pues dice que el hermano empobrecido ocupa una alta posición. En otras palabras, no lo tomes demasiado a la ligera. Además, este mismo hermano debe tomar plena conciencia de la posición exaltada que ocupa. Es un hijo de Dios. No se te olvide, hermano. En el mundo de hoy en día, hermanos, se alaba a los ricos que han logrado posición de autoridad y sentimientos de pena por los pobres que viven en condiciones deplorables. Pero la Biblia dice que la posición del rico que vive sin Dios es deplorable, como lo leemos en Lucas 12, del 20 al 21. Acuérdese, después de que Jesús le dijo a los discípulos: apartaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego enseguida les cuenta la historia de un hombre que tenía mucho dinero, y luego al final dicen en los versículos 20 y 21, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Pero el hermano de condición humilde es exaltado. Pero ojo, hermanos, también está el otro extremo de hermanos pobres orgullosos, hermanos. Por Dios, eso tampoco es bueno. Sí, hermanos, hay hermanos que están pasando por pobreza, ¿verdad? Pero también el otro extremo de renegar y de estar diciendo que los ricos son malos, que el dinero es malo. Tampoco, hermanos, porque finalmente esas condiciones también son parte de una manera de ver la gracia de nuestro Dios, porque Dios puede actuar de muchas formas para que no nos falte nada. Entonces no tenemos que poner ni los ojos en las cosas materiales ni en las personas, ¿verdad?, que tienen prosperidad, ¿no? Si mal no recuerdo, Salmo 37, déjenme lo leo, hermanos, este pasaje cuando dice el Salmo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Salmo 37, 1 y 2. Entonces no podemos estar viendo al hermano que prospera, ¿verdad? Y, ¡ay, híjole! ¿Cómo quisiera tener la vida de este hermano? ¿Cómo hubiera preferido haber nacido en otro país, en otra familia? Eso es malo, hermanos. Eso es malo porque usted no está aceptando la bendición de Dios. Porque es bendición de Dios estar en el país en el que estamos, hermanos. Bueno, que si por X circunstancia usted está en otro, dele gracias a Dios por eso, hermanos. Dé gracias a Dios por eso. Porque Dios, tuvo la oportunidad de irse a otro país. Tenemos varios hermanos de otros países, de mis hermanos de Venezuela, mis hermanas de Brasil, ¿verdad? Pero no renegar de eso, hermanos. Al contrario, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en medio de la aflicción. Entonces, estar pasándonos la vida viendo al que tiene, como dice Salmo 37, no te impacientes, no tengas envidia, porque ya todo eso eso ya es pecado, hermanos. Y por otro lado, el cristiano pobre orgulloso, ¿verdad? De que no falta que hay un hermano generoso que quiere darle una ofrenda y luego dicen que no, ¿cómo cree? Me da pena. Oiga, pues si a mí me decía un maestro de la universidad: cuando hagas algo vergonzoso, entonces que te dé pena.
¿verdad? Porque él me pedía pasar al frente para escribir una fracción. Y yo, a mí, no de la universidad, creo que fue de la preparatoria, más joven. Yo era muy penoso, hermanos, imagínense. Y yo le dije, me da pena, profesor, y sobre todo porque no entendía yo bien la fracción. Y él me dijo algo que yo valoro y lo recuerdo todavía después de mucho tiempo. No, hijo, dice, pásale, vas a aprender, dice, el día que hagas algo vergonzoso, entonces sí que te dé vergüenza, ¿verdad? Pásale y vas a aprender. Y fue como aprendí. Bueno, el punto es que alguien llega y no nos vaya a pasar como a Pedro. No, Señor, no me laves los pies. ¿Y qué dice el Señor? No tienes parte conmigo si no quieres que te lave los pies, ¿verdad? Hermanos, hay que tener una medida exacta, hermanos, sobre todo una visión espiritual de que son tiempos a veces difíciles, pero hay que confiar en Dios, hay que esperar en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones en tu corazón. Confía en Él y Él hará. Acuérdate de ese mismo pasaje del Salmo 37, ¿verdad? Y bueno, Dios puede usar a mucha gente para bendecir tu vida. Dios finalmente, hermanos, después de toda esta situación difícil que estamos viviendo, nos espera una gloria venidera maravillosa, hermanos. Nos espera coronas de vida, dice la palabra de Dios, por nuestra fidelidad. Muy bien, hermanos, tengo unos pocos minutos, hermanos. Voy a abordar un poquito del versículo 2, hermanos, porque básicamente es la introducción de otra parte, hermanos, del inciso C. Ya vamos en el inciso C de este primer bosquejo del capítulo 1, hermanos, acuérdese, ¿verdad? Entonces, pruebas y tentaciones, versículos del 18 al 18. Solamente, si nos da tiempo, tengo pocos minutos, vamos a meditar en relación a lo que dice el versículo 12. Y bueno, inciso B, pruebas y tentaciones, que abarca de los versículos del 12 al 18. Y número 1, soportando la prueba, versículo 2, hermanos. Mire que Santiago regresa al tema que introdujo al principio de su epístola, la perseverancia bajo la prueba, ¿se acuerda? Versículos del 2 al 4. El llamado bienaventurado al creyente, hermanos, perseverante, él llama, bienaventurado al creyente perseverante y le dice que a causa de su amor por Dios, este creyente recibirá la corona de vida. Por eso vale la pena abordar este tema, hermanos, por lo que estamos diciendo de la última sección que acabamos de mencionar. El escritor demuestra, hermanos, una disposición al uso de palabras claves. Con tales palabras, él avanza a la fluidez de su epístola, acuérdese. En el versículo 12 inicia una expresión, el significado de las expresiones prueba y tentaciones. Esto lo lleva a una explicación del verbo tentar, que lo vamos a ver a partir del versículo 3, hermanos. Esto es bien interesante. Entonces, el versículo 12 es entonces una introducción a la próxima sección. O sea, nos está preparando cuando entremos al tema de las tentaciones. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Inciso A, el hombre. El término bienaventurado tiene que ver con las bienaventuranzas de Jesús. Mateo registra una serie de 9 afirmaciones de este tipo, según Mateo 5 del 3 al 11, en el Sermón del Monte. La expresión completa, bienaventurado el hombre, aparece frecuentemente en los Salmos, Proverbios y en los libros de los profetas, hermanos. A los judíos, hermanos, les gustaba usar la expresión bienaventurado, del griego makarios. Tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura extrabíblica, esta palabra es común. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se utiliza 50 veces, hermanos, ¿sí? Se utiliza 50 veces bienaventurado. Ok, ¿quién es el hombre al que la Biblia llama bienaventurado? Bueno, se trata de la persona que encuentra su felicidad plena en Dios. Puede ser pobre, humilde, hambriento o perseguido, pero es feliz. Es más, puede incluso tener posesiones, hermanos. No, o sea, no estamos hablando de que el rico es malo en sí. O sea, pues el rico, pues si trabajó o heredó, qué sé yo, en sí no es malo. El problema es cuando esta persona que posee las cosas, como ya lo dijimos, pone más su vista en las cosas materiales que en las riquezas de Dios. Porque en la Biblia también vemos gente pudiente, hermanos. Vemos a Bernabé en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos a la madre de Juan Marcos, ¿verdad? O sea, personas, José de Arimatea, hermanos, este personaje que de alguna forma dona
el lugar en donde es sepultado nuestro Señor Jesucristo. Quizá Zaqueo, hermanos, después de ser un tirano, hermanos, tiene un encuentro con Jesús y él dice, ¿verdad? Voy a darle a los pobres y si alguno he defraudado lo voy a regresar cuadruplicadamente. ¿Sí me explico? Entonces estamos hablando de ya lo que sucede en el corazón, hermanos. Mire que se trata de la persona que encuentra su felicidad plena en Dios. Puede ser pobre, humilde, hambriento o perseguido, pero es feliz. Esto parece una contradicción desde una perspectiva mundana. Solamente el rico y el que está seguro pueden ser felices, porque eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Ay, es que el dinero da la felicidad. No es verdad, hermanos, no es verdad. Ay, pastor, si yo tuviera... Pues sí, el problema es que cuando lo tienes a veces ni siquiera sabes qué hacer con el dinero. Y luego se te va como el agua y bueno, te sientes terrible, ¿no? Entonces, ahí está la prueba. Hay gente que dice, no, sí, pastor, hasta cierto punto sí da felicidad, da cierta estabilidad. Hermanos, mire, es que ese es el punto en el que debemos de meditar usted y yo. ¿En qué punto usted puede decir, me da comodidad, me da seguridad? De que usted puede pagar cosas, de que usted se puede endeudar y puede tener cosas materiales. Hermanos, no, hermanos, tengamos mucho cuidado. Es un proceso difícil, hermano. Yo lo entiendo y yo sé de lo que hablo porque, pues obviamente, cuando uno llega a una ciudad tan grande como esta, hermanos, hace 17, 18 años, y no tienes lo que tenías, porque bueno, yo cuando estaba en Torreón, antes de venir para acá, ya tenía un trabajo, hermanos, ya estaba a punto de entrar incluso a una empresa a trabajar, y ya tenía yo años trabajando, pues era una persona, pues, obviamente, que le gustaba el dinero, pues, trabajaba como cualquiera, ¿verdad? Y cuando llegó aquí a México, hermanos, prácticamente llegó de ceros, hermanos. Y tuve que aprender esto que Santiago está diciendo. Tuve que aprender a ver las riquezas de Dios como mi mayor tesoro. Porque sí, hermanos, sí de repente que llega el día de que hay que pagar la colegiatura, el día de que hay que comer, el día que hay que comprar un libro. Y sí te sientes un poco angustiado, ¿verdad? Y es ahí donde tienes que confiar en el Señor. Tienes que soltar esa parte, ponerte a orar y decir, bueno, Señor, total, si tú me trajiste, tú invitas. Y así pasaba, hermanos. Créanme que era peor estarse preocupando por las cosas que yo necesitaba cuando yo estaba estudiando el seminario, que cuando no me preocupaba por ellas y yo sobre la marcha, hermanos. Mire, hubo muchas cosas que no tuve necesidad yo que comprar en el seminario, porque gracias a Dios había una buena biblioteca. El seminario tiene una biblioteca impresionante. Y bueno, yo buscaba la manera, hermanos, porque no era el único que pasaba por esta situación, de apartar los libros, ¿verdad? Yo buscaba con anticipación cuáles eran los libros que íbamos a llevar a cabo. A veces había oportunidad de comprarlos, se podía. Pero tuve que aprender, hermanos, que el Señor es el que provee. Y tuve que cambiar esa mentalidad, hermanos, de que el que me da la felicidad es el dinero. No es así. El que nos da la felicidad es el Señor, hermanos, en serio. Por eso Pablo habla del contentamiento, porque tenemos lo necesario. Oiga, estuviéramos debajo de un puente, ¿verdad? Prácticamente descalzos y sin nada. Bueno, a lo mejor estamos hablando de una crisis muy fuerte, muy tremenda, ¿no? Porque mucha gente vive así. Gente que vive en albergues, ¿no? Gente que incluso abandona a sus hijos porque no tienen cómo alimentarlos. Pero gracias a Dios, hermanos, el Señor nos sostiene. Por eso es bien importante cambiar esa mentalidad, hermanos, de que nuestra felicidad la encontramos plenamente en Dios. Podemos ser pobres, humildes, hambrientos o perseguidos, pero somos felices, hermanos, y esto parece una contradicción, hermanos, desde la perspectiva mundana, de que el rico es el que está seguro. ¿Cuánta gente que tiene tanto dinero hasta se quita la vida, hermanos, porque tienen un vacío muy profundo en su corazón? Pero la Escritura dice que el hombre que persevera bajo la prueba es bienaventurado. La prueba, inciso B, hermanos, Dios prueba la fe del hombre para ver si realmente es genuina y verdadera. Dios prueba la fe del hombre, así como lo hizo, por ejemplo, en el caso de Job. La fe, hermanos, no probada y falsa no tiene valor. Dios quiere que el creyente se acerque a Él en la época de la prueba para darle la fuerza para perseverar. Porque lo que pasa en muchos es que llega la tentación, llega la prueba y ¿saben qué pasa, hermano? Le echan la culpa a Dios. Se enojan y hasta dejan la iglesia, dejan de orar, dejan de leer, no le hablan a nadie, bueno, hasta borran su cuenta de Face, hermanos. Imagínense nada más, qué tragedia, ¿verdad? Pero bueno, Dios quiere que el creyente se acerque a Él en la época de prueba para darle fuerza para perseverar. Dios no está interesado en ver caer al creyente ni en verlo fracasar, hermanos. No, Él desea verlo perseverar, luchar, triunfar, hermanos, ser victoriosos en Cristo.
El apóstol Pedro, hermanos, por ejemplo, alienta a sus lectores a perseverar, según 1 de Pedro 2:20, nueva versión internacional, dice: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, ¿eso merece elogio delante de Dios? Inciso C, promesa. Porque es bienaventurado el creyente que persevera durante un tiempo de prueba, porque él recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, hermanos, por eso es bienaventurado, porque de parte de Dios directamente va a recibir una corona. Una vez terminado el periodo de prueba, hermanos, el creyente recibirá la corona de vida. Nadie que se encuentre compitiendo en pruebas deportivas recibe una corona antes de haber terminado su carrera, y al final solamente de uno de los competidores recibe la corona, como lo leemos en la primera carta a los Corintios 9 del 24 al 25. La frase la corona de vida pareciera haber sido una conocida expresión idiomática del primer siglo. Aparece en la carta dirigida a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, cuando dice: sed fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de vida. La corona de vida no es un emblema de realeza, sino del más alto gozo y alegría, de gloria e inmortalidad. Esta frase sugiere entonces aquella plenitud de vida que Dios concede a aquellos que perduran bajo la prueba de la fe. Dios ha prometido este don a los que le aman. El hombre, hermanos, no puede ganarse la corona de la vida, ya que Dios se la da gratuitamente, porque estamos hablando de la vida eterna, hermanos. Estamos hablando de lo que ya tenemos, y por esa razón debemos estar gozosos. Porque también, hermanos, esa tendencia, ¿verdad?, de que aparte de todo lo que ya tenemos, a Cristo, a Dios mismo, hermanos, de estar en su presencia, la vida eterna, a veces decimos: quiero más, ¿verdad? Pues sí, hermanos, como Moisés diría: quiero más de tu gloria, ¿verdad? Pero nos va a llevar toda una vida eterna, hermanos, conocer a Dios cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en su presencia. Vamos a llegar finitos para que tengamos toda la eternidad para conocer a plenitud a nuestro Dios. Eso nos debe de dar mucho gozo, hermanos. Dios pide que el hombre ponga toda su confianza en Él y lo ame de todo corazón. Amar a Dios de todo corazón, alma, mente, y amar al prójimo como a uno mismo constituyen el resumen de los 10 mandamientos. Es interesante notar, hermanos, que Santiago volverá a esa ley real. ¿Se acuerda cuando Santiago habla de eso, hermanos? Sí, a esa ley real, tal como él la denomina en el capítulo siguiente, capítulo 2, verso 8. Sin embargo, Santiago enseña que Dios escogió primero al hombre, que más tarde comenzará a amarlo, hermanos, 2:5. Y Juan dice lo mismo cuando escribe que le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Hermanos, Dios viene primero, después el hombre. Dios me les bendiga, hermanos. Qué hermosos pasajes, qué hermosa reflexión acerca de las bendiciones que tenemos como cristianos. Y sobre todo, hermanos, cuando padecemos pobreza, cuando padecemos persecución, no olvidar, hermanos, las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Porque esas nadie nos las quita, hermanos. Esas nadie nos las quita. Se nos pueden acabar las cosas materiales, se nos pueden acabar el dinero, muchas cosas, la salud a veces. Pero hay algo que perdura para siempre, y son las riquezas espirituales que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y que ya tenemos también, hermanos, la vida eterna, una relación con Dios. El gozo, hermanos, que nos da saber que tenemos más que lo necesario para vivir, hermanos, y que Dios no va a dejar caído al justo, y que Dios es fiel. Y yo quiero invitarte a que te aferres a esas bendiciones. Vamos a orar, hermano, vamos a orar, y para cerrar este tiempo, Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra maravillosa, mi Dios, que nos alienta en estos tiempos difíciles, tiempos oscuros, Padre bendito, en donde, así como en los tiempos de Santiago, los hermanos que eran dispersos sufrían por pobreza, por persecución, Santiago les recuerda las bendiciones que por tu gracia nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado seas por ello, Padre, que tu Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz sea una iglesia de ricos espirituales, de hijos tuyos, Padre, que se gozan más en las riquezas espirituales que en las materiales, que en las de este mundo. Todas las cosas de este mundo se acaban, Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice tu palabra. Y queremos ser esas personas, queremos ser esos hijos tuyos que te agraden y te glorifiquen, Padre bendito, para seguir inspirando y seguir adelante en el extendimiento de tu reino, y sobre todo glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre bendito, y te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén, hermanos, Dios me les bendiga y mañana lo espero a las 7 de la noche vía Zoom para estudiar lo que creemos. Estamos estudiando, hermanos, la doctrina del hombre todavía y probablemente mañana vamos también a comenzar un poquito acerca de la siguiente doctrina de salvos por gracia. Y bueno, también sigue en pie, hermanos, conectados, hermanos, nuestro hermano Juan Carlos lo sigue esperando, hermanos, son fechas navideñas, pídale a Dios que le dé una idea, compartamos algo maravilloso, hermanos, que tenga que ver con la Navidad, con estos mensajes que necesitamos como cristianos, como iglesia en estos tiempos difíciles. El día jueves lo espero para que me apoyen en oración, hermanos, para que prediquemos la palabra de Dios, un sermón evangelístico a las 8 de la noche, y el viernes lo espero a las 6 de la tarde por Facebook, y a las 8 de la noche la retransmisión por YouTube en nuestro culto de oración unido. Hermanos, no se deje de congregar en su reunión de oración, ni tampoco de departamentos. El día jueves a las 8 de la noche, el sábado a 10 de la mañana la femenil. Bueno, jueves a las 8 de la noche con los varones, bajo el liderazgo de nuestro hermano Lalo y el apoyo de nuestro hermano diácono Pedro Gómez. El día sábado con nuestra hermana Lolis Carrillo, que es la representante de la femenil, con el apoyo de muchas hermanas muy lindas, hermanos, 10 de la mañana. Y también a las 5 de la tarde los jóvenes con nuestro hermano Alexis Pérez Candia. Dios me les bendiga, hermanos, y bueno, pues seguimos adelante, sigamos orando, hermanos, por los enfermos de nuestra iglesia y de otros lados, en especial de la familia Solís García. Hermanos, sigamos orando por nuestro hermano David, por nuestra hermana Adriana, por Samuelito y por todos los enfermos que nos estemos acordando, hermanos. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Hasta la próxima, hermanos. Bye.